bienvenida a la doctora Paula. Doctora, qué bueno tenerla como siempre por acá. Hola, Duer, buenas noches y un saludo para todos. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar este programa explicando qué es una demanda de ineficiencia de traslado. ¿Qué es esto? ¿Cómo se logra? Bueno, entonces el término es ineficacia del traslado. La ineficacia del traslado está ahora de moda, ya lleva de moda varios años, y es para aquellas personas que se trasladaron de Colpensiones a un fondo privado, en aquella época donde los fondos privados empezaron por allá en el 94 y que les ofrecieron una cantidad de cosas, que en el fondo privado se podían pensionar anticipadamente, que podían reclamar la plata cuando quisieran. Bueno, los asesores de esa época, los fondos privados estaban muy mal informados y no estaban capacitados para ir a asesorar a un afiliado de Colpensiones y trasladarlo correctamente. Entonces, como esos traslados fueron sin asesoría correcta, sin información, no les explicaron las consecuencias que les iba a traer el traslado, no les hicieron simulaciones, no les explicaron las diferencias entre los regímenes. Entonces el afiliado estaba totalmente sin conocimiento, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y se trasladó al fondo privado. Cuando hoy se van a pensionar, van al fondo privado, preguntan cómo me voy a pensionar y les salen con que su pensión va a ser del mínimo y yo vengo cotizando con 3, 4, 5 mínimos. Entonces las personas, ¿pero cómo así? Eso nunca me lo dijeron cuando me trasladé al fondo privado. Nunca me explicaron que es que mi pensión iba a ser por capital y que no importaba cuánto me ganara yo. Entonces, debido a eso, a esa mala asesoría y esa mala información, la Corte determinó que estos traslados que se hicieron a los fondos privados son ineficaces. Y como son ineficaces, entonces todo debe volver a su estado anterior. La persona debe volver a Colpensiones y pensionarse con las normas propias de Colpensiones. Ahora, para esto, pues hay que iniciar un proceso, ¿cierto? Sí, eso no es que todos los que estaban volvieron eso, no, hay que iniciar hay que iniciar un proceso. ¿Por qué? Pues porque la norma sigue vigente de que si la persona no hizo el traslado de régimen antes de los 47 años mujeres y antes de los 52 años hombres, pues ya no se puede trasladar. Entonces, así esté muy triste y muy aburrido, va al fondo a Colpensiones a hacer su traslado y le dicen, no, ya pasó el término para hacerlo. Entonces, la vía es el proceso ordinario laboral, donde vamos a pedir al juez que declare la ineficacia del traslado que hice al fondo privado. Doctora Paula, allí ¿a quiénes les conviene precisamente iniciar este proceso? Bueno, entonces tenemos que quien tenga unas cotizaciones mensuales que ha venido cotizando y que su historia laboral se refleja, que ha cotizado por un salario mínimo o similar. Salario mínimo está en 1.160.000, que ha cotizado por 1.200.000, por 1.300.000, por 1.400.000, inclusive 1.500.000, eso quédese en el fondo privado sin problema, porque a la pensión va a ser del salario mínimo o en un lado o en el otro, en fondo privado o en Colpensiones. Va a ser también vitalicia, que es otro mito que las personas consideran o creen erradamente de que la pensión no es vitalicia. Sí, en el fondo privado también es vitalicia. Entonces pueden quedarse sin problema. ¿A quién le conviene iniciar este proceso? A quienes tienen salarios superiores a 2 millones de pesos y tienen sus semanas completas, más de 1.300 e inclusive bastantes semanas para que en Colpensiones realmente se vea la diferencia entre la pensión que va a vengar en Colpensiones y la que hubiera recibido en el fondo privado. Entonces, ¿a quién le conviene? A quienes cotizan con salarios altos y tienen bastantes semanas.